¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán, dice el Señor. Bienvenidos hoy 24 de agosto de 2025, Día del Señor, donde hoy lo vamos a ver, que Él nos invita a su mesa al final del Evangelio, nos invita que vendrán muchos de otros lugares para compartir su mesa. Esta es la alegría de nosotros los cristianos, porque hay quien nos da que comer su cuerpo y su sangre. Bienvenidos. Vamos a ver la primera lectura de Isaías 66, 18, 21. La primera lectura. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo. Enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos de las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos vendrán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traerán ofrenda al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos o en camellos hasta mi monte santo de Jerusalén. Entre ellos recogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 116, 117. Vayan por todo el mundo y predica el Evangelio. Que hable al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo, predica el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, su fidelidad dura para siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La segunda lectura de carta a los Hebreos. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: hijo mío, no te desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de sanidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen. Y vendrán muchos del oriente. Camina por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor,
¿Es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levanta de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces les dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará: yo los aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán, ustedes se despertarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera y vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy esta lectura nos trae un mensaje muy importante. Hay un enlace total de la primera lectura a la segunda hasta el Salmo. ¿Por qué dice el Salmo? El Salmo nos dice: vaya y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque dice el profeta Isaías, desde el comienzo del 66, 18 en adelante, nos dice que el Señor ha llamado, va a reunir a todas las naciones. ¿Por qué va a reunir a todas las naciones? Porque Él quiere solo Él sea un rebaño para todos. Porque más que ahora, cuando en el Antiguo Testamento había una división, la división era de que solamente el pueblo de Israel sea escogido para el Señor. Y eso lo mismo lo recalcó el Señor. Dijo: yo he venido a rescatar a las ovejas perdidas en Israel. Ahora ha venido para nosotros. Según Isaías, ha venido, reunirán todas las naciones y toda lengua. ¿Será que ahí ya se está cumpliendo esta profecía? Se cumplió, pero empieza de nuevo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a predicar su palabra, su doctrina a toda criatura. Pero resulta que aún no todavía está esa unidad. Esa toda lengua, todas naciones, no, aún todavía no se está una unidad, porque ustedes y yo muchas veces no predicamos el Evangelio, no anunciamos el Evangelio puro, porque al anunciar un Evangelio que el Señor quiere que sea todos en un solo rebaño estaremos, donde todos comemos en un solo pasto, donde todos nos reunimos bajo la sombra de un árbol todos, pero aún todavía no ha empezado porque hay tantas religiones en el mundo y aún todavía no se ha unido todo lo que dice Isaías. Jesús vino a unir, pero sin embargo lo rechazaron. Cuando encontramos ahí en Efesios 2:14, no estoy mal, donde dice: Él vino a unir los dos pueblos con su sangre para que todos caminen bajo un solo rebaño. Pero empieza la división nuevamente, más intensamente en el siglo XVI, XVIII. En el siglo XVI empieza la división nuevamente,
y que todas las ovejas serán arrancadas en donde estaban. Algunos no estaban en ese rebaño y se fueron, y otros que estaban en ese rebaño también los arrancaron, se los llevaron, y nuevamente la división. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 20-28 nos dice claramente que estos, que dijo Pablo, cuidado, y nos lo vamos a disfrutar esta lectura porque es muy importante del Evangelio que podemos encontrar aquí, el Evangelio de que nos dice claramente que vendrán muchos como ovejas vestidos de lobos, y lo arrastrarán a muchos, hasta los mismos representantes, los mismos pastores serán arrancados, porque no perdonarán el rebaño, dice aquí. Dice Pablo, mire, y por eso la unidad es lo que Dios quiere. Por ejemplo, al final del Evangelio, ya casi 2 versículos antes, donde nos dice, van a participar en mi banquete del reino. Pero ese banquete también lo presenta la iglesia en cada Eucaristía, porque es un banquete especial. Mire lo que dice aquí en Romanos, en Hechos de los Apóstoles 20-28. Dice Pablo, velan por ustedes y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuídense ustedes mismos, porque más que de este rebaño, más que esas lenguas unidas, según nos dice Isaías, no se ha cumplido otra vez en este tiempo. Pero ¿quién es el que tiene que anunciar? Y por eso dice también al final de la lectura de la primera, que proclamarán y van a escuchar mi nombre. No han visto mi gloria y lo verán mi gloria. Y ellos hablarán de mí. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, hablar del Señor. Pero hay quienes quieren cerrar la boca, hay quienes no quieren escuchar, y hay quienes ya han sido arrastrados, porque dice acá, dice, velan por ustedes y por todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo les ha constituido guardianes para apacentar la iglesia de Dios. O sea, hay una iglesia de Dios, no existen las iglesias de Dios. Aquí el mundo de hoy piensa que Cristo haya dejado una iglesia, varias iglesias, sino solamente cuando decimos una iglesia es una sola fe, es un solo bautismo, es un pensar de la reconciliación, es un sentir, recibir el cuerpo de Cristo, que es la presencia real del Señor. Pero sin embargo la gente de este tiempo no la quieren saber nada de eso. Pero ¿por qué? Dice, porque el Espíritu Santo lo ha constituido como guardianes, como pastores de la iglesia de Dios. Dice el 28, vale, y también vuelve a decir, velan por ustedes y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para presentar la iglesia de Dios, el que ha adquirido precio de su propia sangre. Oiga, ha adquirido con el precio de su propia sangre. ¿Qué es lo que significa eso? Cristo vino, como le decía hace un momento, que en Efesios nos encontramos 2:14, donde dice que Él unió los dos pueblos con su cuerpo y fue derramado en la cruz esa sangre, y eso lo adquirió la iglesia, el Señor, con su propia sangre. Si resulta que ahora lo pisoteamos, ahora le damos a un lado, le dejamos a decir, no, esta iglesia no, vamos a otra iglesia. Si nosotros creeríamos esta palabra, sí nos da un buen resultado para poder anunciar el Evangelio, porque vemos el mundo, pero cuando no se anuncia el Evangelio, que dice el Salmo, vaya y predica el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros llegamos a entender eso,
Entonces sí, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con los pastores? A lo mejor se le olvidaron que ellos han sido escogidos por el Señor, o a lo mejor no han recibido el azote, o sea, el regaño, el castigo que nos dice en la segunda lectura de Hebreos. En Hebreos nos dice claramente que no te asuste o no te enojes, en pocas palabras, cuando te corrijan, cuando te reprenda, cuando te hacen la corrección, porque el Padre que ama corrige. Esa corrección muy importante. Y nos da el ejemplo, ¿acaso un padre no corrige a sus hijos? Sí lo corrige. Entonces es así donde nosotros tenemos que tener una corrección cuando no se está anunciando el Evangelio del Señor. Dice el 30, y aún entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos que con doctrinas perniciosas. Aquí está, aún mismo los que son escogidos, los que ha constituido el Espíritu Santo, pierden el conocimiento y van a ser arrastrados por unas doctrinas perniciosas. Y esto es lo que ahora en este tiempo la gente no entiende, o no entendemos el mensaje del Señor. Porque también nos dice en 2 de Pedro 2:1 en adelante, así como en Israel hubo falsos profetas, aquí también habrán falsos maestros. Entre ustedes saldrán, y aquí lo que dice el versículo 30, arrastrarán a los mismos discípulos con doctrinas perniciosas. Y dice nuevamente Pablo en el 31, velan otra vez, dice, velan. ¿Qué quiere decir velar? Estar atento. Velan. Velan entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y es necesario que cuando el apóstol San Pablo exigió una exigencia de sí mismo, porque él fue sufrido, porque también sintió una conciencia muy fuerte cuando perseguía la iglesia. Cuando él perseguía la iglesia, entonces a camino a Damasco, el Señor le habló, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo, ¿quién eres tú? Soy Jesús, a quien persigues. O sea, cuando perseguimos una iglesia verdadera, lo estamos persiguiendo a Jesús, o estamos persiguiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso es lo difícil en este tiempo, pero que también nos habla el Evangelio, que realmente la gente pregunta, ¿será que pocos serán a salvar? Pero ¿qué dijo el Señor? Esfuérzase por entrar, porque cuando el dueño se levanta de la mesa, cierra la puerta, ustedes tocarán y no los serán reconocidos. Pero decimos, sí Señor, hemos estado predicando en tu nombre, como dicen en San Mateo 7, 22 o 23 por ahí, donde dirán, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor? No los conozco. Y aquí nos dice también, y nos dice claramente, ustedes tocarán la puerta y les dirán, ¿quiénes serán ustedes? Sí, nosotros estuvimos contigo en las plazas, nos enseñaste, nos comimos contigo, y resulta que sí, tal vez a lo mejor hemos estado en las misas, en la Eucaristía, hemos recibido el cuerpo de Cristo, y resulta que no queremos hacer las cosas tal y como el Señor quiere, y no queremos estar en esa puerta angosta. La puerta angosta tenemos que estar para poder caminar las formas que Él vivió, porque Él vivió
como un Dios sufriente, porque predicaba, porque anunciaba su palabra, porque sanaba a los enfermos, pero que también oraba noche y día, en madrugadas, toda la noche, rogando al Padre para que sean uno. Pero ¿qué pasa? No he sido uno, sino que ha sido un montón de iglesias. Y eso es lo que habrá que reconocer. Lastimosamente que los pastores aún no han entendido este mensaje, pero algún día entenderá. Pero ojalá que no sea muy tarde, dice el Señor, porque después dirán, yo no los conozco. Sí, sí estuvieran conmigo, pero yo no los conozco fuera de aquí, porque vendrán muchos de Oriente y Ponientes, donde van a reunir conmigo en mi banquete. Serán otros, y por eso los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos, los primeros serán los últimos serán los primeros. Es un mensaje muy bueno. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión del día 24 de agosto.